Estimadas agentes educativas, maestras, directoras, supervisoras, estimados agentes educativos, maestros, directores, supervisores, personas investigadoras, formadoras de docentes, autoridades educativas de las entidades federativas y miembros de las comunidades de educación básica del país. Hoy tengo el gusto de presentar el ciclo de jornadas de diálogo, perspectivas, vivencias y posibilidades del Consejo Técnico Escolar de la Nueva Escuela Mexicana, el cual es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, mediante el cual buscamos propiciar el desarrollo de procesos de reflexión, análisis, discusión y diálogo acerca de este espacio de trabajo colegiado de las maestras y los maestros. El Consejo Técnico Escolar ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hace algunas décadas, las maestras y los maestros no contábamos con un espacio formal para dialogar, compartir experiencias y tomar decisiones como escuela. En algunos lugares y en algunos niveles educativos, las y los docentes se reunían de manera esporádica solo algunas horas al día para acordar asuntos relativos a la organización de la escuela. Actualmente, las y los docentes, directivos, asesores técnicos pedagógicos y supervisores cuentan con un espacio para reunirse con sus compañeras y compañeros docentes, 5 días antes del inicio de clases y 8 días a lo largo del ciclo escolar para abordar asuntos educativos que son centrales para impulsar el proyecto de transformación con el que cada escuela está comprometida. Contamos con este espacio formal dedicado al aprendizaje e intercambio de experiencias de las maestras y los maestros, que funciona con regularidad en el 93% de las escuelas del país. Un espacio que ha sido fundamental para impulsar el planteamiento curricular de la nueva escuela mexicana y que ha contribuido a que las y los docentes conozcan los elementos centrales del plan de estudio y diseñen experiencias de aprendizaje que favorezcan la formación humanista y científica de las y los estudiantes. Asimismo, contamos con una propuesta curricular que reconoce la autonomía profesional de las maestras y los maestros, su necesaria participación en el codiseño del currículum como una vía para situar los procesos formativos en los diversos contextos y territorios. Este currículum requiere de procesos de deliberación y toma de decisiones que realizan las maestras y los maestros, no en solitario, sino con sus colegas y considerando los saberes, experiencias e intereses de sus estudiantes. El Plan de Estudio 2022, al ser un currículo dialógico, abierto, vivo, inacabado, supone desafíos para estudiantes, docentes, directivos, familias y autoridades educativas, pero a la vez responde a demandas históricas de una educación inclusiva, intercultural, democrática, crítica y transformadora. El Consejo Técnico Escolar, como órgano de toma de decisiones pedagógicas de cada escuela, juega un papel fundamental en el codiseño y la integración curricular. Esta centralidad del CTE para la política educativa nacional nos convoca a todas y a todos los que participamos en la educación básica a reflexionar de manera crítica lo que hemos logrado y aportar nuestros conocimientos, saberes y experiencias para proponer estrategias innovadoras, construidas ya sea en la comunidad o en el ámbito local o nacional, para lograr que el CTE contribuya a que las escuelas logren las finalidades de la educación. Creemos que los aportes de las y los investigadores, formadoras y formadores de docentes, maestras, maestros, personal directivo, de supervisión y autoridades educativas que nos acompañarán a lo largo de estas jornadas de diálogo nos permitirán identificar aquello que conviene seguir haciendo y lo que es necesario dejar de hacer o hacer diferente. Les invito a seguir las 6 jornadas de diálogo y compartir sus opiniones, experiencias y propuestas para consolidar a los consejos técnicos escolares como comunidades de profesionales que aprenden y trabajan de manera conjunta para garantizar el derecho humano a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera transmisión de las jornadas de diálogo, perspectivas, vivencias y posibilidades del Consejo Técnico Escolar en la Nueva Escuela Mexicana.
Soy José Emilio Mejía Mateos, director general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, y es para mí un enorme privilegio poder conducir esta primera sesión. En las jornadas de diálogo escucharemos voces desde diversas perspectivas acerca del Consejo Técnico Escolar, con la finalidad de que maestras, maestros y agentes educativos se apropien de este espacio. A través del diálogo pedagógico e intercambio de saberes, lo transformen en una comunidad en la que puedan tomar determinaciones, en una comunidad en la que puedan aprender y en una comunidad en la que también generen conocimiento pedagógico, el cual surge de cada uno de los territorios. La serie de jornadas de diálogo está conformada por 6 conferencias, conversatorios y paneles, en los que contaremos con la participación de personas investigadoras, formadoras de docentes, personal con funciones de supervisión, dirección, docentes, así como de autoridades educativas en el ámbito federal y local. La diversidad de los participantes que nos acompañarán a lo largo de este ciclo nos permitirá valorar diferentes aportes sobre las posibilidades de transformación del Consejo Técnico Escolar. Todas las involucradas y todos los involucrados tenemos algo que aportar para fortalecerlo y transformarlo. La conferencia del día de hoy nos ofrece la perspectiva del Plan de Estudio 2022, en el que se delinea la educación a la que aspiramos, una educación humanista, científica, que contribuya a la construcción de una república democrática, justa, libre y participativa. Para ello, en esta jornada de apertura contamos con la participación del doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quien nos presentará la conferencia Perspectivas que se infieren de los consejos técnicos escolares en el Plan de Estudio 2022. Antes de saludar al doctor, escuchemos una breve semblanza de su extensa trayectoria profesional. Ángel Díaz Barriga es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó su formación profesional en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Ingresó a la UNAM en 1975 y actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su trabajo académico ha sido objeto de varios reconocimientos, entre los que se encuentra el otorgamiento de 6 doctorados honoris causa por diversas universidades nacionales y argentinas. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en 3 ámbitos: la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Sus últimas publicaciones son Calificar o evaluar, 2 procesos que se confunden y pervierten el acto educativo, publicado en la revista Iberoamericana de Educación Superior en 2023. La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente, material de apoyo para el CTE, publicado en febrero de 2024. Docente y didáctica, acercamientos polémicos, publicado por el ISUE UNAM en 2022. Les informo de la dinámica de esta jornada de diálogo. En primer lugar, el doctor Díaz Barriga presentará su conferencia. Al concluir su intervención, habrá un espacio para responder a dudas, preguntas, comentarios que ustedes se sirvan formular. Por ello, los invito a aprovechar este espacio de diálogo con el doctor Ángel Díaz Barriga y registrar sus comentarios en el área de comentarios. Doctor Ángel, bienvenido. Adelante con su conferencia. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes, maestras y maestros. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y con este tema que es tan significativo, que de alguna forma es un punto nodal para la nueva escuela mexicana, para el plan de estudios, que se refiere al Consejo Técnico Escolar en la perspectiva de qué es lo que plantea el plan de estudios respecto a la misma. Si bien aún no podemos contar con un documento escrito
que yo espero que de alguna forma en algún momento podamos tenerlo, me he permitido colocar en la pantalla el plan de estudios y la referencia en internet al plan de estudios, porque a mí me parece muy importante que podamos tenerlo, que podamos de alguna forma subrayarlo, marcarlo, hacerlo nuestro, que es un elemento fundamental para el trabajo docente. Vamos a trabajar qué significado tiene en términos globales este plan de estudios. En primer lugar, tenemos que reconocer que es un proyecto de transformación, no es una adecuación, no es una reforma pequeña, es un cambio radical que se busca en el papel de los maestros, en el papel de los alumnos, pero también en el papel de la sociedad. Y en ese sentido es muy difícil que se comprenda todas las dimensiones que plantea el plan de estudios. Por eso decimos que parte de una noción de que la educación juega un papel político, social, cultural y económico para el desarrollo del país. En este plan de estudios se reconoce los diversos Méxicos, o sea, la complejidad que tiene nuestro país, la complejidad en identidades, culturas, sujetos, y por lo tanto no define cómo debe trabajar cada escuela, sino busca que cada escuela encuentre, construya su forma de trabajo. Por eso buscamos vincular el trabajo de las escuelas con la comunidad. O sea, una vinculación no es nada más preguntarse qué pasa en la comunidad, es analizar hasta dónde la escuela puede acercarse, puede incidir, puede retomar, puede hacer que los padres de familia que en la pandemia estuvieron presentes en la educación, ahora no salgan de la educación y tengan una interrelación con el trabajo educativo mucho más fuerte. Y en último caso también consideramos que la formación y el aprendizaje es un proceso en los estudiantes. Esto ha costado mucho que la sociedad lo entienda, que cada estudiante, que en cada grupo social los aprendizajes se van desarrollando en forma paulatina, en forma gradual y yo diría de alguna manera en forma diferencial. ¿Qué tareas asigna el plan de estudios al Consejo Técnico Escolar? O sea, y yo pienso que podríamos hablar aquí de dos pilares fundamentales. La autonomía profesional docente, que ha sido un tema muy importante, muy significativo, porque si no logramos que los docentes reconsideremos que nuestra formación nos da saberes, nos da habilidades, nos da capacitación para poder de alguna manera desarrollar nuestro trabajo en el aula y desarrollarlo de manera comprometida, pero también de manera creativa. Y por otra parte, el codiseño curricular. El codiseño curricular perdón maestros, pero esto es un elemento fundamental porque es una aportación mexicana, yo diría, al campo curricular internacional. El codiseño no es algo que en otro país se haya formulado, se haya planteado. El codiseño parte de experiencias mexicanas de trabajar diseños curriculares con grupos de maestros, y a esto se le ha llamado codiseño. Parte de considerar que el plan de estudios necesita ser deliberado, esto es, necesita ser analizado, discutido sobre todo. Deliberación implica este concepto de yo puedo discutir con otro, yo puedo intercambiar, yo puedo tener un punto de vista. ¿Para qué? ¿Para qué se delibera? Para adecuar el currículo a cada contexto escolar. Porque si tenemos distintos Méxicos, si incluso en una ciudad grande, como puede ser la Ciudad de México, vamos a encontrar distintas colonias, distintos sectores, distintas alcaldías, vamos a encontrar diferencias sociales, culturales, económicas, que es importante tomar en cuenta. El otro día algún colega me decía, pero es que aquí no tenemos una vida comunitaria como existen en las comunidades más originarias. Tenemos otro tipo de comunidad.
Y alguien me decía, ¿por qué no revisas en las iglesias que hay en la Ciudad de México cuál es la fiesta del patrón? Y hay la fiesta del santo patrón, vas a ver cómo la comunidad se organiza, cómo participa, cómo vive de alguna manera y tiene distintas expresiones de acuerdo a si tenemos un pueblo originario insertado en la que es la dinámica de la ciudad, o tenemos una comunidad más urbanizada que se dio en el desarrollo de nuestra ciudad. Y por lo tanto, pensamos que este plan de estudios es un currículo en permanente construcción. O sea, yo pienso que esto es algo muy importante, porque sí, formalmente es el plan de estudios 2022, pero en la realidad lo que estamos pensando es que lo que se haga en la etapa 25-26 responda también a condiciones del país que no estaban de alguna manera ni siquiera imaginadas en aquel escenario en que fue construido. El concepto de autonomía profesional que el plan de estudios establece, voy a permitirme leer lo que dice la página 28. Dice, la autonomía profesional del magisterio representa la libertad que tienen maestras y maestros para ejercer y reinventar la docencia, ese encuentro con la diversidad de estudiantes para intercambiar experiencias. Esto lo dice en la página 28. Pero aquí es muy importante retomar este concepto de libertad para analizar, para ejercer, pero fundamentalmente para reinventarnos como docentes. Y siguiendo un poquito más adelante, dice, la autonomía profesional permite contextualizar los contenidos de los programas de acuerdo a la realidad social, cultural, educativa, territorial, me lo salté. Entonces, esto es en la página 68. A mí me parece fundamental, porque aquí el plan de estudios está abriéndose a lo que está pasando en el entorno del alumno, en el entorno del estudiante, donde el estudiante de alguna manera nos va a dar pautas de cómo pensamos problemáticas que está viviendo, situaciones que está viviendo, vamos a decir, para hacer un aprendizaje situacional. Y esto es muy importante, porque eso permitiría que el proceso de aprendizaje o los procesos de aprendizaje que desarrollan los estudiantes sean cada vez más potenciados. Había hablado del codiseño curricular. En el codiseño curricular, lo que el plan de estudios establece en la página 13 es el proyecto educativo que formula el plan de estudios, se reformula en cada escuela desde el Consejo Técnico, pensando en las condiciones de desigualdad y contextos diferenciados. O sea, este concepto es fundamental, es en cada situación, en cada escuela, porque esta es una gran diferencia con los otros planes de estudios. Los otros planes de estudios bajaban de arriba a abajo y había que aplicarlos. Este plan de estudios no hay que aplicarlo, hay que reformularlo, hay que reconstruirlo de acuerdo a las necesidades de cada contexto. Y lo que dice en la página 155, específicamente dice, el trabajo del Consejo Técnico se abre espacio para el codiseño curricular a fin de incorporar problemáticas, temas, asuntos comunitarios, locales y regionales como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta. La clave está en enriquecer. Esto es, no se trata de hacer un plan de estudios nuevo, se trata de ver cómo enriquecemos esto que el plan de estudios ha formulado para el trabajo cotidiano. Por eso hemos pensado que estamos hablando de un plan de estudios vivo, porque es un plan de estudios que en cada escuela, en cada comunidad, se va a ir reconstruyendo, se va a ir rearmando de acuerdo a condiciones, en ocasiones de grupos originarios, de grupos campesinos, pero también de grupos urbanos, porque finalmente en torno a la escuela se da una comunidad, o ese grupo de padres de familia que llevan a los niños a la escuela,
permite formular una comunidad de trabajo con ellos. El proyecto curricular, en este sentido, hace una invitación a que esté en permanente construcción. Esto es, a que no se vea como, a ver, ¿qué nos toca aplicar? ¿O qué parte tenemos que hacer? O lo que hemos visto en algún consejo técnico es cuántos proyectos tenemos que hacer en este mes para poder llenar los libros de proyectos que tenemos enfrente. No, estos libros, si les sirven, si les funcionan, hay que utilizarlos. Pero si el proyecto escolar surge de otro tipo de problemática, es totalmente válido que el Consejo Técnico Escolar lo asuma. La educación, dice el plan de estudios, es la base del desarrollo de las capacidades de una persona y una condición fundamental para la construcción de una sociedad democrática. Por favor, veamos dos temas aquí fundamentales. El desarrollo de capacidades. No dice la adquisición, no dice el logro. Por favor, aquí las palabras son fundamentales. Las capacidades se desarrollan de acuerdo a contexto, de acuerdo a la historia personal de cada uno de nuestros estudiantes, de acuerdo a las situaciones que se están viviendo. No significa que renunciemos a formarlas, pero además este desarrollo es para la construcción de una ciudadanía democrática. Y este es otro tema fundamental. Estamos formando ciudadanos que participen, que se involucren en los problemas sencillos de su comunidad, cuando hemos visto que de un consejo técnico escolar, de un proyecto, sale el problema de cómo está el medio ambiente, cómo está afectado el medio ambiente. Y los niños hacen un pequeño trabajo de recolección de basura en su comunidad. Ya este es un logro, rehacer que la escuela vaya de alguna manera teniendo incidencia en lo que pasa en su entorno, aunque sea poquito, o sea, no van a arreglar todo el problema, pero aunque sea poquito, que se vaya viendo esta participación de la escuela o esta vinculación con la comunidad. Y por otra parte dice, la integración del currículo contribuye a dar sentido a la vida democrática de las escuelas, establece las condiciones de libertad y autonomía profesional del magisterio para definir problemas o temas relevantes. Yo pienso que hay una clave aquí. O sea, el tema, cómo trabajamos la integración, me queda muy claro que es un reto que tenemos todavía en el plan de estudios, que es un reto que no logramos resolver completamente en los programas sintéticos. Yo lo tengo muy claro. La ambición que tiene el plan de estudios probablemente lleva a que quedaron muchas tareas pendientes, muchas tareas que los maestros van a tener que reinventar en su habilidad, en su inventiva, en su compromiso por la educación. Ciertamente no es lo mismo hacer integración en la fase 2, en la fase 3, 4 y 5, que en la fase 6 o en secundaria, por decirlo como lo reconocemos habitualmente. Nos enfrentamos en el caso de la secundaria, compañeros, a que los maestros están contratados de acuerdo a una materia, de acuerdo a un número de horas, pero eso no impide para nada que podamos hacer grupos de WhatsApp por campo formativo en las escuelas secundarias y vayamos impulsando un intercambio en esta comunidad docente también, que necesitamos que vaya avanzando en el compromiso y en la tarea escolar. Por codiseño curricular podemos entender 3 o 4 cosas que son muy relevantes. Primero, el currículum forma parte de un proyecto político educativo y como parte de un proyecto político educativo decide a través de la deliberación incluir o excluir diferentes temas de acuerdo a las condiciones, a las necesidades de formación que se están presentando en un contexto específico. El currículo está construido en una tensión permanente entre lo nacional y lo local. Y yo podría decir entre lo internacional, nacional y lo local. O sea, el fenómeno Trump
o el fenómeno de las derechas mundiales, finalmente es un tema que afecta culturalmente, que afecta socialmente, que afecta económicamente y que puede ser un elemento para trabajar de alguna manera en distintos campos formativos de acuerdo a lo que cada escuela vaya considerando. Yo me refiero, por ejemplo, sobre todo aquí a la fase 5, o a la fase 6, donde estos temas pueden tener mayor importancia. Viene el concepto de deliberación como un elemento de democratización curricular. Por mucho tiempo los maestros dijimos, queremos participar, queremos que no sea la autoridad de la Ciudad de México la que fije el plan de estudios de lo que se tiene que hacer en Chiapas, en Nuevo León o en Baja California. Nos queda claro. Ahora, la forma de hacerlo es construir este proceso de deliberación del currículo, de discusión curricular, que permita de alguna manera avanzar en un codiseño que permita realizar esta interpretación. Y esto de otra forma, aunque ya lo dije, pero me parece fundamental seguir reconociendo que si no consideramos el currículo como algo vivo, como algo que está en permanente cambio, no es que este año ya hice el proyecto y entonces me va a servir para el siguiente año. Cada año vamos a tener que repensar a partir de qué problema estructuramos el trabajo del Consejo Técnico Escolar de acuerdo a los programas sintéticos. Pero es el Consejo Técnico Escolar el que tiene la palabra aquí. Por lo tanto, este plan de estudios también implica un compromiso de los maestros para trabajar en colectivo. Esto, de alguna manera, nos representa un reto a la mayoría de nosotros porque nuestra formación, querámoslo o no, fue una formación para destacar individualmente, donde se nos señalaba, usted es muy bueno, usted no es tan bueno, usted le falta para poder seguir avanzando. O sea, permanentemente nos estuvieron clasificando. Y en un momento en que le estamos diciendo al sujeto, al profesor, no se trata de competir, para que de alguna manera logremos con los alumnos también el que no estén compitiendo. No se trata de competir, no se trata de ser el mejor, se trata de colaborar, de construir colectivamente. Podemos hacerlo en el momento del Consejo Técnico Escolar y en mi experiencia docente yo he visto que también lo hacemos cuando platicamos en el patio, cuando nos reunimos a ingerir algunos alimentos, cuando de alguna manera en la salida coincidimos y decimos, fíjate que no vemos esto adecuado, o fíjate que no vemos que este alumno esté avanzando, etcétera. Nuestro relato no necesariamente se articula en el Consejo Técnico Escolar. Yo creo que el Consejo Técnico Escolar es un potencializador para que uno pueda de alguna manera tener esta vida democrática en la escuela, porque como dice John Dewey, si queremos formar en democracia, tenemos que lograr que la escuela actúe de forma democrática. Y una forma de actuar en forma democrática es que el colectivo docente se asuma como responsable de lo que pasa en la escuela. Entonces, en ese sentido, y por eso coloqué esta lámina y coloqué esta fotografía que es real, que es el funcionamiento de un consejo técnico en una escuela secundaria, donde podemos ver que los maestros se organizaron en distintos grupos para desarrollar este trabajo colegiado que tienen que hacer, de suerte que hay muchas formas de poder realizar este trabajo en colegialidad. Yo entiendo que no podemos normar los consejos técnicos, esto es, que hay consejos técnicos que pueden funcionar en un periodo, digamos, más pequeño, o porque el jardín de niños o porque la escuela primaria tenga un número más reducido de docentes. Y hay consejos técnicos que funcionan con otra complejidad, como los de las escuelas secundarias, por los horarios docentes, por la cantidad de docentes, a veces 80, a veces más de 80. Entonces,
en esta diversidad que tenemos es donde tenemos que aprender a hacer el trabajo colegiado. Este trabajo colegiado nos permite hacer una realidad la integración del plan de estudios que busca la nueva escuela mexicana. Por mucho tiempo, yo creo que aquí incluso ha sido un error mío, hemos insistido en la integración de contenidos, en la integración curricular. Pienso que también tendríamos que hablar de las otras integraciones que es de la escuela con la comunidad, porque finalmente la escuela, cuando analizamos la historia de la escuela, nos vamos a encontrar que la escuela se construyó con bardas para que alejar la vida de afuera, para que la vida de afuera no la invadiera. Esto no pasa en las escuelas rurales, ciertamente, porque ahí están más abiertas a la comunidad por el campo, etcétera. Pero hemos construido escuelas que de alguna manera viven apartadas de su comunidad. Hoy lo que necesitamos es que la comunidad también entre a la escuela. Y esta integración es con la comunidad. Esta integración es también con problemas sociales. Esto es, si queremos formar democráticamente al estudiante, tenemos que ayudarlo a que analice, a que reflexione, a que cuestione qué es lo que está pasando en su entorno social mediante la escuela. Entonces, en ese sentido, y por eso coloqué esta lámina y coloqué esta fotografía que es real, que es del funcionamiento de un consejo técnico en una escuela secundaria, donde podemos ver que los maestros se organizaron en distintos grupos para desarrollar este trabajo colegiado que tienen que hacer, de suerte que hay muchas formas de poder realizar este trabajo en colegialidad. Yo entiendo que no podemos normar los consejos técnicos. Esto es, que hay consejos técnicos que pueden funcionar en un periodo, digamos, más pequeño, o porque el jardín de niños o porque la escuela primaria tenga un número más reducido de docentes. Y hay consejos técnicos que funcionan con otra complejidad, como los de las escuelas secundarias, por los horarios docentes, por la cantidad de docentes, a veces 80, a veces más de 80. Entonces, en esta diversidad que tenemos es donde tenemos que aprender a hacer el trabajo colegiado. Este trabajo colegiado nos permite hacer una realidad la integración del plan de estudios que busca la nueva escuela mexicana. Por mucho tiempo, yo creo que aquí incluso ha sido un error mío, hemos insistido en la integración de contenidos, en la integración curricular. Pienso que también tendríamos que hablar de las otras integraciones que es de la escuela con la comunidad, porque finalmente la escuela, cuando analizamos la historia de la escuela, nos vamos a encontrar que la escuela se construyó con bardas para que alejar la vida de afuera, para que la vida de afuera no la invadiera. Esto no pasa en las escuelas rurales, ciertamente, porque ahí están más abiertas a la comunidad por el campo, etcétera. Pero hemos construido escuelas que de alguna manera viven apartadas de su comunidad. Hoy lo que necesitamos es que la comunidad también entre a la escuela. Y esta integración es con la comunidad. Esta integración es también con problemas sociales. Esto es, si queremos formar democráticamente al estudiante, tenemos que ayudarlo a que analice, a que reflexione, a que cuestione qué es lo que está pasando en su entorno social mediante. Pues, doctor Ángel Díaz Barriga, primero agradecerle de manera muy encarecida esta interesante conferencia, sin duda con un valor formativo muy alto para quienes nos escuchan a través de las redes sociales de CEP y del ICE, y también particularmente para mí altamente gratificante.
quiero señalar, quiero subrayar algo de lo que usted señaló. Me parece que es un elemento fundamental. Usted dijo, el plan de estudio no es una reforma menor, sino una propuesta sustantivamente innovadora, única, nacida en nuestro contexto, que requiere transformar muchas prácticas que se han instituido alrededor de la escuela, y el Consejo Técnico Escolar tiene una importante tarea para impulsar dicha transformación. Esto me lleva a la primera pregunta. Cuando se habla del currículum, se habla de un currículum deliberativo, deliberar el currículum, y tenemos una instancia establecida, el Consejo Técnico Escolar. ¿Qué decirle a quienes nos están escuchando? ¿Qué significa deliberar el currículum? Y en términos del Consejo Técnico Escolar, ¿qué hacer en el caso del Consejo Técnico Escolar? ¿Cómo transformar y establecer prácticas, pasar de las prácticas instituidas a prácticas instituyentes que ayuden a darle sentido y continuidad al Plan de Estudios 2022? A ver, yo creo que son dos preguntas, de alguna manera. Empiezo por la segunda, que es, ¿qué significa para el Consejo Técnico? Yo pienso que el Consejo Técnico, y aquí nos corresponde a todos colaborar, no pienso que sea un problema exclusivo de la dirección del Consejo Técnico o de la supervisión de los consejos técnicos. Yo creo que aquí nos toca a todos asumir nuestra responsabilidad para tener la voluntad para trabajar en grupo. Seguramente, y esto lo he visto en las discusiones que he podido participar con los colegas docentes, seguramente no todos pensamos lo mismo, no todos consideramos los mismos elementos, no todos tenemos las mismas aproximaciones para explicar la educación, un campo formativo, los procesos de desarrollo del aprendizaje, etcétera. Tenemos diferencias. Lo que hace rico el Consejo Técnico es poder argumentar esas diferencias, pero entender algo que ha sido muy difícil en la sociedad mexicana, y es el argumento en el que sostengo que no estoy de acuerdo, no necesariamente me hace enemigo. No soy enemigo de nada. O sea, las ideas no nos provocan enemistad. Yo pienso que a veces confundimos el argumento con la persona. Y entonces decimos, si no piensas igual que yo, entonces vamos a considerarnos aparte. Entonces, ¿cómo enriquecemos? O sea, ¿cómo consideramos que el Consejo Técnico puede crecer? Puede crecer solo en la diversidad del grupo de docentes que lo conformamos, que participamos en él, que nos comprometemos a discutir. Y en este sentido no se trata de que el director, porque de alguna forma lo hemos visto en algunos consejos, subdivida, cuando ve cómo viene la organización del Consejo Técnico, subdivida las tareas. Y entonces maestro Juan le toca esta parte, maestra María le toca preparar esta parte, etcétera. O sea, no se trata de predistribuir las tareas que se tienen que realizar en el Consejo Técnico. Se trata de abrir la discusión donde todos tenemos responsabilidad de expresar nuestro argumento, pero también de escuchar el argumento del otro. Este es un poco el principio democrático que incluso John Dewey estableció cuando dijo, la escuela tiene que ser un laboratorio de democracia, porque lo que John Dewey decía es, tenemos que enseñar a argumentar, pero también tenemos que enseñar a escuchar el argumento del otro, a buscar dónde hay puntos de encuentro. Yo pienso que si en la escuela logramos que el conjunto de maestros tengamos una finalidad hacia la educación, hacia el trabajo con los alumnos, los estudiantes que conforman el plantel, yo pienso que vamos de gane. O sea, no se trata de hacerlo igual. Muy bien.
Voy a dar lectura a algunos comentarios que han expresado algunos de los asistentes. La maestra Romer de Tantoyuca, Veracruz, dice doctor Ángel Díaz Barriga, las escuelas multigrado enfrentan más retos al tener que navegar en distintas fases y PDA. Ojalá que pueda darle voz a una modalidad tan importante de la cual se puede retomar mucha experiencia docente. Es un comentario. Doy lectura a otro, de María del Coral Morales Espinosa. La autonomía profesional no será si no se forma a las y los supervisores. Estas figuras deben de abandonar como prioridad el ámbito de gestión administrativa. Y aquí viene otra pregunta, aprovecho para articular con los comentarios. Hay, decía hace rato, una serie de prácticas instituidas, como esta que señaló, donde previamente se divide el trabajo y se asigna a cada uno de los compañeros integrantes del colectivo ciertas tareas y las cumplen en el pleno del Consejo Técnico Escolar. Pero ahí es una práctica, pero hay otras prácticas instituidas que son como el poner formatos, el establecer evidencias, que todavía en ese proceso de transición en el que estamos construyendo la nueva escuela mexicana, siguen manifestándose, van transformándose poco a poco, pero ahí están. Entonces, ¿cuál sería desde su perspectiva el papel del personal de supervisión en las tareas del Consejo Técnico? Bueno, empiezo con este último comentario, un saludo a Coral. Tiene toda la razón. O sea, ojalá quienes ocupan puestos directivos de conducción del sistema, que por años nos acostumbramos, incluso por el mal nombre que tiene, supervisión escolar. O sea, yo tengo que ejercer una mirada desde fuera, nada más mirar. Cuando el plan de estudios lo que está pidiendo es acompañamiento. O sea, ¿cómo transitamos de modelos de gestión más burocráticos, voy a decir? Y esto yo pienso que tiene efectos en toda la estructura del sistema educativo. O sea, tenemos que cambiar la estructura, se tiene que modificar todo el concepto de estructura. Hay docentes que me han enseñado cómo se les pide, directores sobre todo, cómo se les pide llenar el formato 911 en la versión A, luego al mes en la versión B, luego la versión C. Cosas que solo la escuela puede decir, por ejemplo, cuántos niños vienen de la misma comunidad, cuántos provienen de otra escuela, qué edad tienen los niños y niñas, cuántos son repetidores, etcétera. O sea, todo esto que de alguna manera hemos rellenado el trabajo, impedido el trabajo académico de la escuela a través de esta formatitis, por una parte burocrática, gestada por el 911 y por otros formatos que luego también se les va ocurriendo a los supervisores, porque en algunos supervisores he encontrado la idea de, es que si no pido esta tarea, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿cuál es mi papel aquí? No, pues su papel es acompañar, ir a la escuela, ver qué está pasando, ver qué necesidades están teniendo los docentes. Por supuesto que necesitamos reconstruir la misma figura de dirección y la misma figura de supervisión, pero esta reconstrucción tiene que ser acompañada por un esfuerzo del sistema también, en términos de moderar la información que solicita. Y yo pienso que directamente, ¿por qué el sistema tiene que estar permanentemente llenando el nombre del maestro, la clave del maestro, la antigüedad del maestro? Cuando esto, digo, en cualquier sistema electrónico o digital se daría un clic y ya aparecería sin que el director estuviera otra vez llenando el formato. Y luego la inventiva de algunos supervisores de decir, es que el formato del programa analítico, como si la escuela no pudiera trabajar sin formatos. Yo pienso que ha sido un gran reto de todo el proyecto, porque permanentemente nos dicen, díganos cómo. Y el proyecto está precisamente en el tema de autonomía profesional, a decir, no señor, usted es el profesional. A veces yo medio en burla digo, a ver, ¿qué pensaríamos si el jefe de servicios médicos de un hospital
detiene al médico que va a entrar al quirófano y le dice, no, no puede entrar hasta que no me entregue su formato de planeación de la cirugía. O sea, ninguna cirugía se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque se confía en la profesionalidad de quien la va a desarrollar. Y yo pienso que nosotros tenemos que empezar a desarrollar confianza en los alumnos, a desarrollar confianza en los demás, pero también a desarrollar confianza en el trabajo de nuestros compañeros maestros que realmente se han esforzado muchísimo por entender, por trabajar con los contenidos del plan de estudios. De las escuelas multigrado, yo pienso que de las escuelas multigrados tenemos que aprender muchísimo. Tenemos que aprender muchísimo porque nos muestran de alguna manera cómo los niños, niñas de distintos ciclos escolares, de distintas etapas escolares, se pueden apoyar mutuamente en su aprendizaje. Que no solamente es el trabajo que del docente se realiza hacia los estudiantes, sino es la convivencia de lo que pueden hacer entre ellos mismos. Yo sé que en escuelas multigrados a veces hay consejo técnico de grupo de escuelas multigrado, y a mí me parece excelente, y ojalá podamos documentarlo. Miren, que el sistema es tan grande que no nos alcanza para visitar todos los consejos técnicos escolares, pero sí, el tema de documentar lo que pasa en las escuelas rurales, en las escuelas multigrado, es un gran reto que tenemos enfrente en el sistema educativo. Gracias, tenemos algunas otras preguntas. Algunas tienen que ver con aspectos generales, otras con aspectos más específicos, y para que usted tome la determinación de cómo enfocar la respuesta que puede dar a las siguientes preguntas. La maestra Aide Ángeles pregunta, ¿el proyecto curricular será lo mismo que el programa analítico? Liliana Salinas también nos pregunta, ¿por qué seguir con los exámenes estandarizados como el de la Olimpiada del Conocimiento si cada docente de manera autónoma elige contenidos prioritarios? Por ejemplo, también un comentario del maestro Roque Vázquez, el plan de estudios 2022, el gran reto por conocerlo y dominarlo a cabalidad. Otro comentario es el de la maestra Isabel Medina, casi siempre se puede partir desde lo local para iniciar un contenido o PDA. Ella trabaja en la secundaria Mártires de Río Blanco, Veracruz, totalmente de acuerdo, el currículum vivo. Y otra pregunta, ¿cómo contrarrestar todo lo que representa el hábitus docente? ¿Cómo detonar el propio pensamiento crítico desde una postura volitiva y acceder a una verdadera transformación docente? Doctor, sus comentarios con respecto a los comentarios y a las preguntas que nos hacen. De alguna manera, el proyecto del plan de estudios y el programa analítico. El programa analítico puede de alguna manera dar cuenta, referir de cómo se interpretó el proyecto del plan de estudios. Lo puede traducir al contexto donde estoy trabajando. Pero cuidado, no estoy pidiendo ni estoy diciendo se tiene que hacer un documento. Tiene que ser el espacio de discusión del Consejo Técnico Escolar donde queden claras 3, 4, 5, 10 rutas de trabajo, de manera que los docentes puedan orientar en comunidad, en la comunidad escolar, este trabajo. Por lo tanto, el programa analítico es nada más una expresión de esa tarea de codiseño, de esa tarea de adecuación, de incorporación de nuevos elementos. ¿Saben qué? De incorporación de la vida de la comunidad en la escuela. O sea, ¿cómo logramos establecer la vida de la comunidad en la escuela y desde la vida de la comunidad en la escuela saltar al trabajo de los contenidos? O sea, esto es invertirnos completamente la lógica en la que fuimos formados, porque todos fuimos formados en la lógica de piensa el contenido, piensa qué tema te toca enseñar y ahora tradúcelo en acciones. Y ahora piensa el problema de la comunidad, de ahí trata de articular contenidos que vienen en los programas sintéticos
o de los que surgen de la discusión en el Consejo Técnico y de alguna manera orientar el trabajo que vas a realizar. Los exámenes estandarizados. Los exámenes estandarizados, miren, he estado estos últimos 15 días dándole vuelta a todo este asunto. Todavía hoy en la mañana tuve una discusión sobre la nueva escuela mexicana y los exámenes estandarizados. ¿Por dónde retomamos el tema? La verdad es que sí tenemos un reto ahí fundamental que de alguna manera vamos poco a poco encontrando alguna puerta de salida, pero ciertamente un examen estandarizado también podría servir para una evaluación formativa, y esto es lo que yo quisiera insistir en este momento. ¿Por qué podría servir para una evaluación formativa? Porque lo que estamos acostumbrados en los exámenes es a decir, usted clasifica de esta manera, clasifica como alumno de 10 o clasifica como de 8, de 6, etc. Si nosotros logramos regresar el examen ya calificado a los estudiantes y que los estudiantes empiecen a discutir el sentido de las respuestas que dieron al examen, la razón de esas respuestas y por qué tienen que profundizar en algunos temas, lo que estamos haciendo es una evaluación formativa. Le estamos de alguna manera dando vuelta al sistema de exámenes estandarizados. Ciertamente tiene razón la maestra, no pude anotar su nombre, una disculpa, de que en las Olimpiadas vuelven a regresar a un sistema de competencias que es con el que estamos de alguna manera luchando. El maestro Medina dice en una secundaria, sí, lo local lo podemos considerar. Yo pienso que lo local necesitamos considerarlo. Es incorporar la vida del estudiante, la vida de la comunidad en la escuela. Y esto también nos lleva a otro tema, cómo incorporamos a los padres de familia. Estamos en situaciones, hemos estado en algunas asambleas donde de alguna manera la queja de los maestros es, los padres de familia no me están acompañando, los padres de familia solo me están sancionando. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo discutimos? ¿Cómo mostramos a los padres de familia, primero, las dificultades del trabajo docente? Hay que recordarles a los padres de familia qué se vivió en la pandemia, o sea, qué significaba tener a un niño, a un joven estudiando a través de la televisión o a través de cualquier otro medio, y replantear, cuando esto se hace con 20 o con 40 o con más estudiantes, ¿qué problemas enfrenta el docente? Entonces, también necesitamos un poco que las familias entiendan el reto que tiene el docente de acuerdo a las diferentes edades de los estudiantes con los que trabajamos. ¿Y cómo contrarrestar el hábitus docente? Miren, no hay una varita mágica, no hay una receta donde yo diga paso 1, paso 2, paso 3. En realidad es en la discusión del colectivo docente, es cuando el docente, porque todos de algún momento, en algún momento del día, en algún momento de la semana, además de la fatiga, sentimos la satisfacción por lo que se ha logrado de alguna manera con un grupo escolar, pero también sentimos la insatisfacción de decir, no puedo con estos estudiantes. Varias veces hemos comentado con colegas nuestros, con colegas que están a nuestro lado, en el patio, a la salida, etcétera. Hoy los alumnos no respondieron, hoy fue pésimo el día. Bueno, es de nuestros errores, de nuestras dificultades, también aprendemos. Y no solamente aprendo yo de lo que yo puedo introspectivamente analizar de mi caso, sino cuando lo verbalizo también ayudo a que otros aprendan y también ayudo a que otros me digan. Yo he encontrado en mi vida profesional que de repente algún docente me dice, es que con este grupo es insoportable, no se puede trabajar.
Y yo digo, pues yo no entiendo, yo puedo trabajar con el grupo. O sea, algo pasa que tú no puedes trabajar con el grupo y yo puedo trabajar con el grupo. Entonces, ahí, en esa discusión que podemos hacer, donde no hay una sanción, digamos, de que yo te diga que lo estás haciendo bien o mal, etcétera, puede ser, porque entonces puede abrirse la pregunta, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo te estás relacionando con los estudiantes? Pero esto no puede venir ni de la dirección ni de la supervisión. Esto tiene que venir de un trabajo de pares entre docentes. Si no lo logramos, va a ser muy difícil esta transformación de lo que está buscando el profesor del hábitus docente. Bueno, y en este ciclo de conferencias también se establece un diálogo. Es importante leer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, el maestro José Anguamea de Nabolato, Sinaloa, comenta: colaborar y construir contra competir. Muy buena visión integradora de la educación, de la nueva escuela mexicana, John Dewey, la democracia en la escuela. Un comentario de la maestra Aide Ángeles: tal vez para el logro de la integración curricular en colegiado, habría que priorizar la atención a las interacciones entre los colegiados y el bienestar emocional de los docentes. Otro comentario de Gregorio Arellano R. Él considera que las bardas de las escuelas no deben limitar la integración con la comunidad. En el mismo sentido, la maestra Isabel Medina dice: es verdad, la comunidad debe entrar a la escuela y los estudiantes deben cuestionar lo que ocurre fuera de esas bardas y participar desde su salón, si se puede. También en el mismo sentido, la maestra María del Carmen Rivera: debemos aprender a debatir, no tomar cosas personales. Venimos de una educación donde creemos que no estar de acuerdo es pelear. Los padres, maestros, debemos ser los primeros en autorregularlos. Aprovechando esos comentarios que bien pueden ser planteados al interior de los consejos técnicos, las preguntas que nos hacen también, o sea, el espacio ideal para abordarlas son los consejos técnicos. Por ejemplo, esta de la maestra Silvia Moctezuma Espíritu. ¿Qué papel juegan los lineamientos CTE cuando se está diciendo que los CTE no deben normarse? Aquí, ¿cuál sería su punto de vista? Nosotros como Subsecretaría de Educación Básica, por ley, tenemos que emitir lineamientos para el funcionamiento, para la integración y funcionamiento de los consejos técnicos. Pero, bueno, pues es algo que puede modificarse y que había que platicar con los investigadores, las investigadoras, pero sobre todo de manera puntual con los colectivos docentes. ¿Qué opinión tiene usted con esta pregunta que hacen? ¿Qué papel juegan los lineamientos de los CTE? A ver, son eso. O sea, no son órdenes, no son prescripciones, son lineamientos. Y un consejo técnico escolar que está atravesando una situación, voy a referir un caso de una escuela de la Ciudad de México, donde un niño intentó agredir a otro ahorcándolo, y por supuesto esto impactó a toda la escuela, impactó a toda la comunidad. Y si eso se da cercano al contexto del Consejo Técnico Escolar, esa violencia escolar es un tema que puede ser el eje del trabajo del Consejo Técnico Escolar, aunque el Consejo Técnico diga, es que los lineamientos marcan esta ruta, pero es que mi realidad está marcando otra ruta. Perdón que dé un ejemplo muy concreto, pero yo pienso que si no nos damos cuenta que hay realidades que impactan de repente a una comunidad escolar de alguna forma, digamos, significativa, no vamos a poder entender esta riqueza del plan de estudios de ir haciendo adecuaciones, construcciones y reconstrucciones de acuerdo a lo que la vida escolar está reclamando. Sí, entonces, yo pienso que hay plena libertad, que el plan de estudio lo dice, o sea, el plan de estudio lo dice, es el Consejo Técnico el que toma de alguna manera el acuerdo sobre cómo interpretar, cómo trabajar, qué trabajar. Por supuesto, esto no se opone a que la Secretaría de Educación Pública, en su función institucional, sugiera, pero ojo, una cosa es sugerir y otra cosa es prescribir
y decir, ahora lo hacen así, y ahora ustedes rinden un informe, que no lo están haciendo. ¿Me explico? Entonces, cada consejo técnico escolar tiene que encontrar su ruta de trabajo. Hemos visto escuelas en alguna entidad de la República donde el consejo técnico escolar, ante la violencia del entorno, dice, todo el año escolar vamos a tomar como eje el tema de cómo trabajar una cultura de paz, cómo responder a condiciones de violencia, etcétera. Y es completamente válido, no tendríamos por qué decir, no siguieron los lineamientos. O sea, este es parte del juego que el Consejo Técnico Escolar, a través de la autonomía profesional docente, está concediendo a lo que se realiza en los consejos. Sí, nada más puntualizar, usted lo dijo, son lineamientos, en esta idea de orientar el funcionamiento de los consejos técnicos, y lo que hay que hacer, no hay que ajustar la realidad de las escuelas a los lineamientos, sino los lineamientos se ajustan a las realidades concretas de cada una de nuestras escuelas. Ha mencionado usted, lo percibí ahora, el papel que tienen los ejes articuladores, lo mencionó, y me parece que es un asunto que también debemos recuperar y posteriormente desarrollar en los consejos técnicos. Una pregunta muy específica que dice, a ver cuál es su opinión, de la maestra Marlet Aguilar. ¿Qué pasa con los CTE que no quieren trabajar? ¿Qué recomendaciones haría doctor Ángel Díaz Barriga? Mire, no me ha tocado ninguno, de manera que sí me cuesta trabajo, porque lo que habría que ver es la razón por la que no quieren trabajar. O sea, ¿a qué se debe que digan? Sí me ha tocado el Consejo Técnico Escolar que, sobre todo al principio, o sea, me estoy refiriendo al año 2023, a enero de 2023, cuando empezaron este tema de los lineamientos. Y algún consejo técnico escolar dijo, si nos dan libertad, pues la libertad es que no queremos hacer nada. Y está bien, se quedaron callados un rato porque no querían hacer nada. Pero después algún maestro levantó la mano y dijo, oiga, no, nos están dando libertad, por favor, asumámosla. Y entonces, aunque inicialmente había la idea generalizada de no trabajemos, se volcaron a trabajar. Ahora, lo que no significa que tengan que trabajar exactamente 3 horas, 2 horas, 5 horas. Lo que hemos visto en los hechos es que los problemas que tiene que enfrentar el Consejo Técnico Escolar rebasan el espacio que se concede para su trabajo. Una pregunta que es ilustrativa de lo que puede suceder en las escuelas, dice el maestro Jesús Erasmo García. Llevar proyectos cada 15 días es muy administrativo y no le queda al maestro tiempo de enseñar. Vamos a suponer, doctor Ángel Díaz Barriga, que usted es colega en ese consejo técnico donde está el maestro Jesús Erasmo, y él señala esto, ¿no? ¿Qué pasaría para que cada 15 días se llevara un proyecto y esto se convirtiera en un trabajo administrativo? ¿Qué lectura le da eso? Es que el proyecto no necesariamente tiene la temporalidad prefijada. O sea, un proyecto puede durar 15 días, pero también un proyecto puede durar 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas. Depende de la envergadura del proyecto. He estado hablando ahorita de escuelas que decidieron que su proyecto central durante todo el año iba a ser el tema de fomentar una cultura de paz y análisis de las condiciones de violencia. Entonces, lo que esto ordena el conjunto del trabajo escolar en el curso escolar, pero no significa que sea un proyecto cada momento. Por eso, un problema que hay con los libros de texto que tengo aquí enfrente es que al decir proyecto de aula, proyecto de escuela, proyecto de comunidad, algunos lo han interpretado como que entonces, ¿qué proyecto me toca? ¿Y cómo cumplo con el siguiente proyecto? No, los proyectos no se cumplen. Los proyectos se realizan de acuerdo a las condiciones que cada contexto escolar va demandando. Aquí otra pregunta. Las preguntas que tenemos no se refieren necesariamente al funcionamiento del Consejo Técnico, pero sí pueden ser abordadas en el Consejo Técnico.
Por ejemplo, el asunto de la formación y actualización. Preguntan, dice así, redacción en línea abierta Zapata, ¿qué tan importante es la formación y actualización académica para la nueva escuela mexicana? Otra pregunta del maestro Oscar DC, ¿por qué se considera necesario un programa analítico por escuela? Si nos ayuda con la respuesta, doctor. A ver, hay múltiples espacios de formación. No podemos de alguna manera decir, este espacio de formación sí, este espacio de formación no. Pienso que ya somos profesionistas todos, todos y todas. Entonces, lo que tenemos que asumir es qué parte de nuestra formación profesional queremos enriquecer. Yo entiendo que ahorita, y está la discusión en este momento, en particular de UCICAM, porque UCICAM lo que ha establecido es, tú tienes que cumplir con determinadas horas, y yo pienso que no es la salida cumplir con determinadas horas de formación, sino la salida personal es cómo puedo yo enfrentar mis propios retos de formación. Ciertamente que el Consejo Técnico Escolar fue pensado como un espacio, al ser un espacio de intercambio, también como ser un espacio de formación de pares entre docentes, por las discusiones, por los temas, porque cada uno de alguna manera remitimos o a nuestra experiencia o a nuestros autores de referencia. Yo no sanciono la experiencia, cuidado con eso, porque de hecho hay un trabajo excelente que a mí me parece brillante, que habla de los saberes docentes y dice, la experiencia es un saber docente y un saber irreemplazable en la vida del docente. O sea, todos en nuestra vida docente hemos ido aprendiendo de lo que nos permite relacionarnos con los alumnos, de lo que nos permite desarrollar procesos de trabajo con ellos y de lo que las formas de trabajo que sencillamente no nos funcionan. Todos vamos aprendiendo y cada curso escolar es un aprendizaje para cada uno de nosotros. Eso no quita que de repente yo sienta o quiera o aspire a un proyecto de formación específico que puede ser un curso de actualización, un seminario de actualización, una conferencia a la que yo acuda, o que puede ser también la adquisición de un libro, de una lectura, porque yo considero que eso en ese momento es relevante para mi vida. Lo que yo pienso es que a los profesionistas no nos pueden inducir, ahora te toca la formación A, ahora la B, ahora la C, y menos hablar como habla el lenguaje formal de la Ley General de Educación, de capacitación. Los profesionistas no necesitamos capacitación, necesitamos proyectos de actualización, necesitamos proyectos de formación permanente, pero no obligatorios. Ese es un poco parte del reto que tenemos para repensar la función de UCICAM, donde colocamos los saberes docentes, porque tenemos que darles un lugar específico por la relevancia que tienen. Y respecto al programa analítico por escuela, en realidad, ¿cuál es la razón? Cada escuela está en un contexto específico, cada escuela está marcada también por estudiantes que tienen condiciones particulares. Oye, es que estamos en la misma colonia. Sí, están en la misma colonia, pero probablemente la comunidad docente no es igual, probablemente la comunidad estudiantil tampoco es igual y probablemente algunas cosas del contexto impactan más en una escuela que en otra. Entonces, esta es la razón para pensar que el programa analítico tiene que incorporar los elementos más relevantes que haya en su contexto escolar. Es retraer el mundo real al mundo educativo, al campo de la formación. Ya para ir cerrando, doctor, el comentario de la maestra Leticia Torres. Considero que en todo espacio la mejor estrategia es el diálogo y una buena comunicación asertiva para compartir estrategias en los CTE. Entonces, el CTE es un espacio
acotado, que en ocasiones aborda muchas temáticas porque son muchos los temas de los cuales tienen que ocuparse los maestros. ¿Cómo engarzar en esta idea de un nudo o de un espacio en el que convergen diferentes dimensiones de la escuela? ¿Cómo engarzar y utilizar de manera pertinente estas reuniones de consejo técnico que están engarzadas con todas las dimensiones de la vida en la escuela? ¿Qué recomendación daría a los colectivos docentes para que hubiera en este engarce y en el consejo técnico se discutiera, se dialogara sobre los temas estratégicamente importantes en la escuela? El consejo técnico es una oportunidad de reunión. Es una oportunidad que se logró gracias al esfuerzo de los maestros, gracias a la demanda de los maestros, en términos de decir, un día al mes vamos a suspender actividades con los estudiantes de manera que podamos reunirnos e intercambiar. Es la posibilidad de intercambio, una posibilidad de intercambio, no la única. Yo pienso que tenemos en la vida escolar un conjunto de intercambios informales muy relevantes también, que he dicho cuando nos encontramos al llegar, cuando nos encontramos en la salida, cuando nos encontramos en el patio, cuando estamos muy ansiosos, porque también, y hace rato alguien comentó de los aspectos emocionales del docente, y yo quisiera decir, la vida docente es una vida plenamente emocional. ¿Por qué? Porque encontramos satisfacción en lo que hacemos, porque encontramos satisfacción en ver cómo los estudiantes van desarrollando sus capacidades, se van desarrollando en el trabajo, pero también tenemos emociones en conflicto porque vemos que no siempre logramos con todos los estudiantes este ritmo, porque siempre tenemos alguien al que tenemos que atender de otra manera, porque siempre encontramos que una dificultad no supimos cómo superarla, porque lo que yo he dicho permanentemente es, los maestros tenemos fracciones de segundo para reaccionar. No podemos esperarnos a decir, oye, ¿y qué dice este autor o qué dice este texto? O espéreme tantito, voy a consultar con el director o directora a ver qué solución tengo en este momento. Yo recuerdo el caso de una niña que se estaba cortando con una navajita su mano, una niña de segundo de primaria. Recuerdo mucho el caso. La maestra se paralizó y salió corriendo por la directora. Y la directora llegó al salón de clases y de la manera más sencilla le dice, entrégame por favor con lo que te estás lastimando. Y vente conmigo, vamos a tranquilizarnos un rato y quiero preguntarte por qué hiciste lo que hiciste. Y después de 2 horas regresó al salón de clase con la niña y les dijo, la niña les quiere explicar a sus compañeros por qué se sintió mal y se autoagredió. Entonces, yo pienso que los maestros no podemos darnos la oportunidad cada vez que hay un incidente crítico, que incidentes críticos tenemos todo el año, que tenemos todos los días, no podemos decir, ay, voy a ver qué dice el autor o qué dice el texto o si el director viene y me ayuda, sino sencillamente tenemos que actuar. Y a veces le levantamos la voz a los alumnos y le decimos, ya, cállense, ya. Y luego me quedo yo allá pensando en mi soledad, en mi aspecto interno. No fue la mejor manera. Fue la manera en que mi ansiedad me llevó a trabajar con los estudiantes. Y todo lo hemos hecho, ¿eh? O sea, aquí no hay de que yo yo nunca lo he hecho, no. Todo lo hemos hecho en algún momento. Pero lo importante no es hacerlo. Lo importante es si nos podemos dar el espacio de reflexionar por qué lo hicimos, qué nos creó ansiedad y sobre todo preguntarnos qué otras opciones podía haber tenido en este momento para comunicarme con los estudiantes. En algún momento no necesariamente es el docente, porque yo recuerdo cuando empezaba mi vida profesional, el primer año de trabajo, que pasó por ahí un compañero, me vio por las ventanas, no me dijo nada, pero en otro momento, ya que estábamos allá en una charla informal, me dijo, oye,
vi que estabas enseñando este tema y pienso que si hicieras esto te ayudaría muchísimo. O sea, era mi primer año de trabajo frente a grupo, pero ¿cómo le agradecí a un maestro con experiencia, que al pasar por afuera de mi salón se diera cuenta de que yo podía hacer las cosas diferente y que me lo dijera de una manera en que tú dices, tienes razón, lo puedo hacer? Sí, entonces, lo que yo quiero decir es que la vida docente es una vida muy rica, es una vida llena de emociones, es una vida donde tenemos situaciones muy satisfactorias, pero también tenemos situaciones muy insatisfactorias. Y las situaciones muy insatisfactorias nos ayudan a reflexionar cómo podemos mejorar. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, vamos a tomar nota de ellos, que de alguna manera incorporaremos en las líneas de acción que tenemos desde la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. Pero sí me quiero referir a uno muy particular, donde dice, este video estaría genial mañana en el CTE, interactuando con los colectivos de cada escuela del país. Bueno, por un lado va a quedar albergado en las redes sociales tanto de la SEP como del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y la idea es que demos una nueva dinámica al Consejo Técnico. Quiero agradecer la participación del doctor Ángel Díaz Barriga por esta voluntad y convicción de atender a las demandas de dudas que plantean nuestros compañeros, y que siempre de manera generosa ha acompañado el trabajo que hacemos en la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, doctor Ángel Díaz Barriga, por esta fabulosa participación. Quiero agradecer también a Daluz Vital García, que nos está ayudando con el lenguaje de señas mexicano, y agradecer sobre todo la participación de todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, y que lo que nosotros esperamos es que los elementos que ha expresado aquí el doctor Ángel Díaz Barriga pues les ayuden también a detonar en sus propios consejos técnicos esta educación, esta discusión, este diálogo que es fundamental, y sobre todo empezar a construir el consejo técnico que requiere cada una de nuestras escuelas. Les recuerdo que el próximo jueves 3 de abril a las 16 horas, hora de la Ciudad de México, daremos continuidad a la segunda jornada de diálogo con la participación de la doctora Graciela Cordero, que también tiene mucha experiencia en los consejos técnicos. Esperamos contar con su participación y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su participación.